Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es domingo, el domingo 28º del tiempo ordinario, pero también es 12 de octubre, la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Pilar, patrona de la hispanidad. Normalmente, si la categoría litúrgica de una fiesta del Señor coincide en domingo, pasa por delante la celebración de la fiesta del Señor. Pero aquí se trata de una fiesta de la Virgen. Podría celebrarse en otras circunstancias la misa del domingo, pero por motivos pastorales, tratándose de la patrona de la hispanidad, hoy en España celebramos la misa de la Virgen del Pilar. Es una alegría recordar aquella tradición antigua y extraordinaria, según la cual la Santísima Virgen María se apareció en carne mortal al apóstol Santiago en Zaragoza, sobre una columna, sobre un pilar, que después de la aparición quedó allí como un testigo visible, aunque mudo, de su presencia y de su aparición. Según la tradición, Santiago el mayor, el hijo de Zebedeo, había venido hasta España para evangelizar. Y cansado y desanimado por muchos esfuerzos que habían sido bastante poco fructíferos, la Virgen se le apareció para consolarlo. Ella vivía todavía en el Oriente. Ella vivía allí todavía, pero se le apareció a María, la primera aparición mariana de la historia, todavía en vida mortal de la Santísima Virgen. Y allí, a orillas del Ebro, quedó aquel testigo, aquella columna que habría pisado la Santísima Virgen y había sido traída por ángeles. Pronto aquella devoción fue cobrando auge en todas las tierras de España y perdurando a través de los siglos. Fue el Papa Pío VII la que la elevó al rango, a la categoría litúrgica de fiesta. Pues vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios en este Día de la Virgen. Empezamos por el Evangelio, pero hay algo muy curioso, que es lo siguiente, que leyendo de una forma continuada el Evangelio de San Lucas, ayer leíamos en el capítulo 11 los versículos 27 y 28. Pues bien, exactamente la misma lectura es la que propone la fiesta de la Virgen María para la misa de hoy. Por tanto, el Evangelio de la misa de hoy es el mismo Evangelio de la misa de ayer, que ya comentábamos. Vamos entonces a tomar las dos primeras lecturas, pero vamos a ir haciendo ver el acuerdo, concordancia, la relación que tienen con este Evangelio. Recuerden que en ese Evangelio una mujer del pueblo levantaba la voz para alabar y bendecir a Jesús en la persona de su madre. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, dijo aquella mujer. Ese vientre que te llevó hay que ponerlo en relación directa
con la primera lectura de la misa, que está tomada del primer libro de las Crónicas y que habla del Arca de la Alianza. Vamos a escucharla y ahora comentamos algo. Del primer libro de las Crónicas, capítulo 15, versículos 3, 4, 15 y 16. Y luego del capítulo 16, los versículos 1 y 2. Dicen así: en aquellos días David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas levantaron el arca de Dios tal como lo había mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillos, para que los hiciesen resonar alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. El arca de la alianza del Señor, que se conservó durante siglos después de toda la travesía por el desierto del Éxodo, que protagonizó distintos episodios en la historia de la conquista de Canaán por parte de las tribus de Israel. El arca fue trasladada en un cierto momento por David a Jerusalén, porque David había pretendido erigirle un templo en el cual el arca se conservaría. Pero Dios no se lo había permitido. Le dijo que sería un hijo suyo, príncipe pacífico, Salomón, quien construiría el templo en su honor, porque a David Dios no se lo había pedido y además había derramado mucha sangre. Por tanto no era digno. Ese príncipe pacífico sería el indicado. Pero el arca del Señor seguía siendo la presencia viva y cercana de Dios en medio de su pueblo. Y por eso la manda traer a Jerusalén David, y con toda magnificencia, con una liturgia solemnísima, rodeada por los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes, que era la descendencia de Aarón, y los levitas, miembros de esa misma tribu de Aarón, aunque no fueran de su familia inmediata, que tenían el cargo de auxiliar, de ayudar a los sacerdotes en el culto. Ellos son los que levantan el arca de Dios y trasladan el arca que va portada sobre unos varales, portada a hombros. Y David manda que los cantores de los levitas canten y suenen instrumentos musicales, y todo esto con gran júbilo, y hasta depositar el arca de Dios, ya que no en un templo magnífico, como hubiera sido el deseo del rey, en una tienda que David le había preparado. Y ahí ofrecieron multitud de sacrificios, holocaustos y sacrificios de comunión. Presencia viva de Dios, que encierra en su interior un misterio custodiado por dos querubines de oro que sobre la tapa superior del arca cruzaban sus alas sobre ella. María es llamada en las letanías lauretanas Arca de la Alianza. Aquí no es la vieja, la antigua alianza, es la nueva alianza que el Señor estableció, derramando toda su sangre en el ara de la cruz. Pero María fue ese arca santa que contuvo la presencia de Dios en la tierra durante 9 meses. Y luego tuvo esa presencia cercana, la abrazó
en multitud de veces. La cuidó, la amamantó, la protegió. María, que era la reina de los ángeles, sobre el arca de la alianza había 2 querubines de oro, pero eran figuras elaboradas y fundidas según el arte de los hombres. María era realmente la reina de los ángeles, protegida por ellos, venerada por el mismo arcángel Gabriel como su señora. Por tanto, el Evangelio, que habla de una mujer que bendice el vientre que llevó a Jesús, está bendiciendo ese arca de la nueva alianza. Sin embargo, mis queridos hermanos, sin deseo de dar lecciones a nadie, a mí me hubiera parecido que para esta fiesta y para subrayar ese paralelismo de María con el arca de la alianza, quizás aún mejor que este episodio hubiera sido el de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Porque aquí María, como el arca de la alianza, es trasladada. Como María en el pilar también es trasladada sobre una columna que es el receptáculo donde ella se posa, donde centra su presencia para que sea venerada. En la visitación María emprende una procesión verdaderamente litúrgica de alabanza a Dios desde el corazón más puro y lleno de fe que existía sobre la tierra. María, además, también recibe, igual que el arca, de parte de David y sus cantores, lo mismo que Jesús de parte de aquella mujer del pueblo que bendice a su madre. También María recibe en el episodio de la visitación las bendiciones y alabanzas de su prima Isabel, y mejor dirigidas que las de aquella mujer anónima de entre el gentío. Dichosa tú, bienaventurada tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María, tanto en el episodio de la visitación a su prima Santa Isabel, como en este cortito evangelio que contiene la entusiasta bendición de aquella mujer del gentío, María es vista como aquella que llevó en su interior, que contuvo a aquel a quien los cielos no pueden contener, porque es su mismo Creador. Ella es el arca de la alianza, el arca de la nueva y eterna alianza, para ser exactos. Y María, la Virgen del Pilar, tiene mucho que ver con esto, porque ella ha sido traída, no ya a Jerusalén, ni siquiera a Incarim, a casa de Zacarías, ha sido traída de una forma particular, de una forma que no fue traída a ningún otro país, fue traída a España, para ser venerada, para que su devoción y veneración arraigase en el corazón de los apóstoles, también a través de la predicación de uno de los más íntimos de Jesús, de uno de sus apóstoles más queridos, de ese círculo inmediato que formaba Santiago junto con su hermano Juan y con Simón Pedro. Vamos a dar gracias al Señor por el don de la Virgen y por el don de su venida en carne mortal a Zaragoza. Vamos a alegrarnos en esta fiesta de nuestra Madre y con profunda humildad vamos a decir como Isabel: ¿quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? ¿Quién somos nosotros? Realmente, viendo nuestra historia pasada, podemos descubrir el porqué de la elección del Señor. Porque nuestra patria estaba destinada a cumplir grandes designios de Dios. Había una vocación colectiva de España, apoyada, sostenida por la Santísima Virgen. Cuando hoy miramos nuestra actualidad,
no podemos por menos que sentirnos llenos de vergüenza, de confusión y de tristeza, porque o no somos los españoles de otras épocas, no somos ni siquiera los españoles que fueron nuestros abuelos, incluso nuestros padres, los que somos de más edad, y hemos olvidado de tal manera esas gracias y privilegios del Señor para con nosotros, y hemos olvidado una misión histórica de nuestro pueblo, en el conjunto de los pueblos, y un papel a desempeñar en la historia universal, que viéndonos tan hundidos, pienso que es imposible que nuestra Madre no esté intercediendo por nosotros ante el trono de la majestad. Por tanto, dejemos a un lado la tristeza que revela poca fe y poca esperanza, y pongamos toda nuestra esperanza en ella, en nuestra Madre, la Santísima Virgen del Pilar. Vamos a escuchar la segunda lectura de la misa, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo primero, los versículos 12 al 14, que dicen así: Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior donde se alojaban Pedro y Juan y Santiago, y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, y Simón el Celotes, y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres, y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, con ese celo particular que tiene el evangelista San Lucas al redactar el libro, donde también se sigue haciendo presente la figura de la Santísima Virgen, nos presenta aquello que ocurre cuando Jesús da por terminadas sus apariciones, esos 40 días de apariciones, cuando Él se hizo visible a los apóstoles para consolarlos, afirmarlos en la fe, darles las últimas instrucciones. ¿Qué ocurrió en aquellos días antes de Pentecostés? Pues los apóstoles lo vivieron como un retiro de preparación a la venida del Espíritu Santo, que se produjo en la fiesta judía de Pentecostés. ¿En qué consistía esta fiesta? Lo que nosotros llamamos Pentecostés, traduciendo una palabra griega, se llamaba en hebreo Shavuot. Shavuot es semanas, es la fiesta de las semanas, y en ocasiones así se traduce en el Antiguo Testamento, la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque se celebraba 7 semanas después de la otra gran fiesta que es la Pascua. Por tanto,
7 semanas, 49 y el siguiente día, el 50, se contaban tanto el día de Pascua como el día de Shavuot, 50 días entonces se celebraba. En griego pues se le llamaba Pentecostés, que significa el día 50, en alusión a esto. Tenía dos sentidos en tiempos de Jesús. Por una parte, era una fiesta agrícola. Se celebraba el final de la siega del trigo y las primicias de las cosechas, las recolecciones. Pero, por otra parte, también se empezó a conmemorar en esta fiesta la entrega de la ley de Dios al pueblo de Israel en el Sinaí. La entrega de las tablas de la ley, la alianza de Dios con Israel. Ese fue el doble sentido de la fiesta de Shavuot. Y se celebraba peregrinando a Jerusalén, igual que para la Pascua, se ofrecían las primicias de las cosechas, cereales, trigo, cebada, etcétera, y frutos que se producían ya para aquella época, higos, dátiles, aceitunas, granadas, se presentaban en el templo por parte de los agricultores, se presentaban en cestas muy adornadas, con cintas, etcétera, y los sacerdotes las presentaban al Señor. Y se ofrecía también, además, 2 panes cocidos, hechos con el trigo de la nueva cosecha, pero con la particularidad de que eran panes cocidos con levadura. Era la única vez en el año que se presentaban panes con levadura. Siempre los panes de la proposición que se presentaban en el santo del templo eran sin levadura. Y luego se hacían oraciones en el templo y en las sinagogas se leía el libro de Ruth. Y luego la gente compartía la comida en familia, etc. Mientras todos celebran Shavuot, están los discípulos de Jesús reunidos en el cenáculo. Están en oración, esperando a que el Señor manifieste y conceda ese don que ya había prometido a los suyos, el don del Espíritu. Pero con ellos está la Santísima Virgen María y otras mujeres y otros hermanos de Jesús, parientes suyos, que habrían venido a Jerusalén, acompañando a la Virgen cuando la pasión de Jesús, y a pesar de que había transcurrido ya mucho tiempo, 7 semanas, no se habían marchado de Jerusalén, según la indicación del Señor. María, que al comienzo de la historia, en la Anunciación, había sido cubierta por el Espíritu Santo, el poder del Señor te cubrirá con su sombra, ahora también atrae sobre ella ese poder de Dios, ese Santo Espíritu, que cubrirá también a los apóstoles y los convertirá en valientes testigos de Cristo. Mis queridos hermanos, encomendándonos a María, tened una buena y santa fiesta. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.